Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema co-creadores de nuestra realidad. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy vamos a sumergirnos en la sabiduría de dos grandes maestros de nuestro tiempo, el escritor Gary Zukav y la gran periodista y escritora Oprah Winfrey. A través de sus conversaciones han logrado acercar conceptos profundos sobre el crecimiento interior y el propósito de la vida a millones de personas. Y hoy vamos a desgranar una de sus visiones más transformadoras. Gary Zukav nos invita a contemplar el alma como una nave nodriza, una embarcación vasta, sabia y serena que se mantiene firme, siempre en su rumbo. Y la personalidad que cada uno tenemos, en cambio, son como pequeños botes que navegan junto a ella. Cuando estos botes se alejan de la nave nodriza, se encuentran a la deriva, enfrentándose a la confusión, el miedo y el conflicto de las olas. Pero cuando se alinean con ella, con la nave nodriza, el viaje se vuelve claro, fluido y lleno de propósito. Esta metáfora nos enseña una verdad fundamental. Nuestro ser esencial, nuestra alma, es un lugar de paz y sabiduría. Sin embargo, a menudo nos dejamos llevar por la parte más ruidosa de nosotros, el ego. La distinción entre el ego y el alma. Escuchar la voz del alma exige silenciar el ego. El ego es esa parte de nosotros que anhela control, busca el reconocimiento de los demás, persigue el poder externo y se aferra a una seguridad que es ilusoria. El ego siempre nos distrae, nos desvía del camino, nos hace pensar en lo que deberíamos tener, lo que nos falta o lo que los demás tienen. Por el contrario, el alma nos guía, nos alinea con nuestro propósito más elevado. Solo cuando el ego se calma podemos percibir la dirección más auténtica de nuestro ser y vivir en total coherencia con nuestra esencia más profunda. De esta coherencia nace lo que Gary Zukav llama poder auténtico. Este poder no se mide en logros materiales o en el dominio sobre otras personas. Es una fuerza que nace de elegir pensamientos, emociones e intenciones que reflejan amor, compasión y verdad. Vivir desde ese poder auténtico significa que cada una de tus acciones, cada una de tus palabras, nace de un lugar de claridad y amor, y no del miedo. Significa ser consciente de que tus elecciones no solo te afectan a ti, sino que tienen un impacto real en tu vida y en el mundo que te rodea. Este poder auténtico se conecta directamente con el principio de la intención, o la ley espiritual de causa y efecto. Gary Zukav nos enseña que toda intención, ya sea consciente o inconsciente, genera consecuencias inevitables. Esto significa que no solo importa lo que hacemos, sino desde qué energía lo hacemos. Si nuestras acciones nacen del miedo, de la ira o de la envidia, el resultado inevitablemente será confusión y dolor en nuestra vida. En cambio, si nuestras acciones nacen del amor, de la compasión y de la conciencia, el resultado será armonía y crecimiento. Por eso, este autor afirma una verdad muy potente. Si participamos de la causa, no podemos no participar del efecto. Y por lo tanto, todos tenemos el mundo que hemos creado. Esta frase nos invita a asumir una responsabilidad completa sobre nuestra vida. Cada pensamiento,
cada emoción y cada intención que albergamos nos convierte en co-creadores de nuestra realidad. Nada de lo que ocurre en nuestra vida nos es ajeno. Todo lo que experimentamos de alguna manera refleja la energía que hemos sembrado o que hemos puesto. Además, Gary Zukav señala algo esencial sobre nuestras interacciones. La energía que enviamos a los demás siempre, de alguna manera, retorna a nuestra experiencia. Si enviamos amabilidad, con el tiempo experimentaremos amabilidad en nuestra vida, pero no necesariamente de la misma persona a la que se la hemos ofrecido. De igual manera, si cultivamos el egoísmo, el abuso, el miedo, esos mismos patrones se reflejarán de vuelta en nuestra experiencia, en nuestra vida. La vida es un eco. Responde siempre a la energía de nuestras intenciones. Somos, en cada instante, co-creadores del mundo que nos rodea. El mensaje de Gary Zukav es, en esencia, una invitación profunda a vivir con conciencia plena. Nos invita a dejar que la nave del alma nos guíe, a dejar de ser arrastrados por los botes dispersos del ego y a encontrar el rumbo en la quietud de nuestra esencia. Nos invita a silenciar el ego, a callar esa parte de nosotros que busca control y validación externa, para poder escuchar la voz interior que revela nuestro propósito más auténtico. Nos invita también a cultivar el poder auténtico, a desarrollar la fuerza interior que nace del amor, de la compasión y la coherencia con nuestro ser, en lugar de buscar poder a través de la manipulación o del control. Nos invita asimismo a elegir nuestras intenciones con claridad y amor, a ser conscientes de que cada pensamiento y acción tiene un efecto y que el mundo que experimentamos es, en gran medida, un reflejo de lo que hemos sembrado. Nos invita, por último, a asumir la responsabilidad de nuestra vida, a dejar de culpar a los demás por lo que nos sucede y a reconocer que lo que vivimos es el resultado de nuestras propias intenciones y decisiones. Solo al vivir de esta manera podemos transformar nuestra vida y nuestra realidad colectiva. En lugar de sembrar miedo, podemos sembrar amor. En lugar de cultivar la confusión, podemos cultivar la claridad. En lugar de culpar a los demás, podemos asumir nuestra responsabilidad. La vida exterior siempre refleja la vida interior. Cada gesto, cada intención, cada pensamiento contribuye a la forma del mundo que experimentamos. Gary Zukav nos recuerda que el viaje de cada alma es único, pero que todos compartimos la responsabilidad de co-crear la realidad. Al seguir a la nave nodriza, al silenciar el ego, al vivir con poder auténtico y al sembrar intenciones claras y con amor, podemos descubrir que la vida, en lugar de ser una lucha, se convierte en un viaje de armonía, propósito y plenitud. Ahora vamos a hacer una meditación guiada y, como siempre, vamos a buscar un lugar cómodo. Puede ser sobre una silla o bien sentados, por ejemplo, en posición loto, encima de una alfombra, sobre una alfombra, y vamos a cerrar los ojos suavemente y vamos a llevar la atención a nuestra respiración. Y si algún pensamiento surge, simplemente notamos que está ahí, pero no nos enganchamos a ningún pensamiento. Y si hay alguna interrupción, como siempre, la aceptamos, pero
no nos enganchamos a ella. Es decir, si por ejemplo hay un ruido, simplemente hay un ruido. Continuamos enfocados en la respiración, pero no nos enganchamos a pensar ¿y por qué es? Obviamente si hay una situación un poco de peligro nos levantamos y tomamos acción en lo que sea necesario y después volvemos a seguir meditando. Muy bien, pues nos enfocamos en observar, sentir esa respiración. No hay que respirar de ningún modo concreto, simplemente sentirla. Sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y si alguna emoción de repente aparece, de tristeza, alegría, simplemente la sentimos, notamos que está ahí, pero no nos enganchamos a analizarla o a pensarla. Simplemente la sentimos, notamos que está ahí. Y continuamos enfocados en sentir nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y nos aseguramos de que tenemos la espalda bien recta, pero relajada al mismo tiempo. Vamos a intentar estar súper centrados en sentir nuestra respiración. Y observamos cómo cada respiración es distinta, pero al mismo tiempo nuestra respiración es una constante, es permanente, siempre está ahí. Seguimos observando, sintiendo nuestra respiración y cómo cada respiración es distinta a la anterior. Y es un símil de la vida misma, que está en constante cambio, pero está ahí.
Mientras estemos viviendo, la vida está ahí. Es permanente también. Y reconocemos que aceptamos cada respiración tal cual es. Simplemente la sentimos. Cualquier pensamiento que surja, simplemente notamos que está ahí. No lo rechazamos nunca. Simplemente notamos que está ahí y no nos enganchamos a él. Volvemos a centrarnos en sentir la respiración. Y volvemos con amabilidad. Esto es simplemente un ejercicio. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale en este preciso momento. Estamos practicando estar en el momento presente, en el presente. Y ahora vamos a preguntarnos, ¿quién observa estas respiraciones? ¿Quién sabe que están ahí? Nuestra conciencia, nuestro verdadero yo, esa quietud que es nuestra conciencia, que es simplemente quietud. Vamos a intentar conectar con esa quietud, sentirla. Y si no podéis, no pasa nada. Simplemente seguid enfocados en la respiración.
Y seguimos sintiendo nuestra respiración, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cuando estéis preparados, vamos a abrir los ojos suavemente y observamos los objetos que tenemos enfrente de nosotros. Y gracias por acompañarme una vez más en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.